Mi abuelo me preguntó si me había gustado el coche que me mandó. Le respondí, comillas, ¿qué coche? Mis padres palidecieron. La verdad me destruyó. En mi cumpleaños, mi abuelo vino a visitarme. ¿Te gustó el coche que te mandé el año pasado? Comillas. Me preguntó. Le respondí, comillas, ¿qué coche? No había recibido nada. Mi abuelo se giró para mirar a mis padres, cuyas caras se pusieron blancas al instante y ahí empezó el caos. Me llamo Alejandro y desde que tengo uso de razón siempre fui el hijo menos querido de mi familia. No es algo que puedas ignorar, aunque intentes hacerte el fuerte. Mis padres, Margarita y Jaime, siempre tuvieron un favorito, mi hermano menor, Esteban. Él era el sol que iluminaba sus vidas, mientras yo era solo una sombra que apenas notaban. No estoy exagerando cuando digo que desde niño todo lo bueno era para Esteban. Los mejores juguetes, la ropa más bonita, los elogios, las sonrisas cálidas, todo era para él y yo me quedaba con lo que sobraba. Cuando sobraba, crecía en una casa donde las comparaciones eran el pan de cada día. Mira a Esteban, tan inteligente, tan carismático, decía mi madre, mientras que a mí con suerte me soltaban un deberías esforzarte más. Alejandro, mi papá no se quedaba atrás. Se la pasaba alabando a Esteban por cualquier cosa, desde un dibujo mediocre hasta una nota común en la escuela. Yo, por otro lado, podía sacar una nota perfecta o ganar un concurso escolar y lo máximo que escuchaba era: bien, pero no te confíes. Era como si mi existencia molestara. Pero a pesar de todo, nunca fui de rendirme fácil. Cuando terminé la prepa, mis padres dejaron bien claro que no había dinero para que yo entrara a la universidad. No podemos con todo, Alejandro. Esteban necesita más apoyo. Él tiene un futuro brillante, dijo mi madre con esa mirada fría que siempre reservaba para mí. Así que a los 18 empecé a trabajar en un centro comercial aquí en Ciudad de México. Era una chamba sencilla, de esas que no piden experiencia. Trabajaba en una tienda de ropa, doblaba camisas, organizaba estantes y sonreía a los clientes. Aunque estuviera muerto de cansancio, el sueldo no era gran cosa, pero alcanzaba para lo básico: comida, algo de ropa y una que otra salida con los amigos. Era mi forma de demostrar que podía salir adelante sin la aprobación de mis padres. Mientras tanto, Esteban no trabajaba ni lo intentaba. Mis padres decían que él se estaba encontrando o que era muy joven para preocuparse por esas cosas. A los 20 años, su única obligación era jugar videojuegos todo el día o salir con los amigos. Siempre con dinero que curiosamente nunca le faltaba. Yo llegaba del trabajo hecho polvo, con las manos llenas de callos y la cabeza a mil, solo para escuchar: no sé cómo sigues en ese trabajo mediocre, decía Esteban con esa sonrisita burlona probándose una chaqueta nueva que mis padres acababan de comprarle. Deberías apuntar más alto, ¿no? Mi madre asentía y mi padre ni levantaba la vista del periódico. Era como si mi esfuerzo no valiera nada. Quien realmente sostenía la casa no eran mis padres, porque para ser sincero, ellos tampoco trabajaban. Ya hacía unos años que habían perdido sus empleos. Mi madre decía que era culpa de la crisis y mi padre culpaba a la mala suerte. Pero honestamente nunca había ninguno de los dos intentar conseguir otro trabajo. La razón por la que no nos habían echado de la casa era mi abuelo, don Antonio. Vivía en Estados Unidos y desde que se jubiló contaba con una pensión generosa y unos ahorros que parecían no acabarse nunca. Cada mes mandaba dinero para cubrir los gastos de la casa: alquiler, luz, comida, todo, incluso los caprichos de Esteban, como ropa de marca y salidas caras, salían del bolsillo de él.
Mis padres manejaban todo eso porque, según ellos, así era más práctico. Yo nunca vi un centavo, pero tampoco pedí. Siempre creí que lo correcto era ganarse las cosas con esfuerzo propio. Don Antonio era la única persona que realmente me valoraba. Cuando era niño, pasaba los veranos con él y eran los mejores momentos de mi infancia. Me llevaba al cine, me enseñaba a pescar, a arreglar cosas en el taller y siempre me decía: Alejandro, tú tienes algo especial, no dejes que nadie te haga sentir menos. Él era el único que me hacía sentir que yo valía algo. Pero hace 3 años se mudó definitivamente a Estados Unidos y desde entonces no nos vimos más. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, pero la distancia limitaba todo a esas charlas rápidas. Aún así, yo sabía que era su nieto favorito. No es que él lo dijera con todas sus letras, pero se sentía en su voz, en la forma en que se preocupaba por mí. El día de mi cumpleaños número 23. No parecía distinto a los demás. Mis padres nunca fueron de celebrar mis cumpleaños. Cuando era pequeño, a lo mucho había un pastelito mediocre y el feliz cumpleaños cantado con la misma emoción que el himno en la escuela por compromiso. Pero ese año fue diferente. Llegué del trabajo cansado y vi un pastel en la mesa de la cocina. No era nada especial, uno de esos pasteles baratos del súper con cobertura que se deshace al tocarla. Mis padres y Esteban estaban ahí y cantaron el cumpleaños con una desgana que daba risa. «Feliz cumpleaños, Alejandro», dijo mi madre forzando una sonrisa. Mi padre murmuró algo y Esteban ni me miró. Estaba ocupado con el celular. Nada de regalos ni tarjeta. Solo ese pastel triste en la mesa. Me pareció raro que se hubieran molestado. No era su estilo. Entonces mi madre dijo: «Fue tu abuelo Antonio quien lo mandó. Quiso que tuvieras algo en tu día». Agradecí con un gesto, pero en el fondo algo no cuadraba. ¿Por qué mis padres, que nunca se habían preocupado, hacían eso? Ahora preferí no pensar mucho. Supuse que tal vez mi abuelo lo había pedido directamente. Esa noche corté el pastel. Cada uno comió un pedazo. Casi no se dijo nada. La fiesta duró menos de 10 minutos. Después cada quien se fue por su lado. Mi padre al cuarto, mi madre al celular y Esteban a la tele. Me fui a mi cuarto sintiéndome más solo que nunca. Pero lo dejé pasar. Ya estaba acostumbrado. Lo verdaderamente raro pasó en las semanas siguientes. Noté que mis padres y Esteban empezaron a comportarse diferente. De pronto tenían dinero. No solo era pagar las cuentas. Empezaron a darse lujos. Mi madre apareció con ropa nueva de marca. De esas que antes decía que eran un desperdicio. Mi padre salió con un reloj caro y Esteban, bueno, se volvió aún más insoportable, pavoneándose con zapatillas de diseñador y hablando de un viaje que estaban planeando. Nunca imaginé que una conversación tan simple con mi abuelo podría cambiar el rumbo de toda mi vida. ¿Te gustó el coche que te mandé el año pasado, Alejandro?, me preguntó con esa sonrisa cálida que siempre me hacía sentir como si el mundo fuera un poco menos injusto. Yo me quedé helado. Sostuve la cuchara de flan en el aire paralizado. Miré a mis padres y luego a Esteban, que estaba demasiado ocupado con su móvil como para prestarnos atención. Me giré hacia mi abuelo confundido. ¿Qué coche? En ese instante, el rostro de mi madre, Margarita, perdió todo color. Mi padre, Jaime, dejó de masticar. El silencio fue tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared del comedor. Don Antonio me miró con una mezcla de sorpresa y rabia. Se giró lentamente hacia mis padres. ¿No le disteis el coche?, preguntó. Su voz temblaba, pero no de vejez, sino de indignación contenida. Mi madre no respondió. Mi padre se levantó de la mesa esquivando mi mirada.
como si el mantel de lino blanco pudiese esconderlo del peso de la verdad. Yo seguía sin entender nada, pero dentro de mí algo estallaba. Una chispa tal vez, o un grito que llevaba años acumulando. Después de la comida, don Antonio me pidió que lo acompañara a su habitación. Se hospedaba con nosotros en un pequeño cuarto al fondo de la casa en Alcalá de Henares, que siempre olía a madera vieja y colonia barata. Cerró la puerta con firmeza. Ese coche, Alejandro, era un Seat León nuevo, edición especial. Lo compré para ti, lo pagué al contado, lo puse a tu nombre. Le pedí a tu padre que lo recogiera en el concesionario de Madrid y te lo entregara el día de tu cumpleaños. ¿Me estás diciendo que nunca lo viste? Mi garganta se cerró. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y una sensación familiar de traición. Nunca vi ese coche, abuelo. Su rostro se endureció como el mármol. Te han robado, hijo. Y no es la primera vez. Don Antonio se levantó, abrió una pequeña caja de madera junto a su cama y sacó un sobre. Lo abrió y me mostró papeles, facturas, el contrato de compra del coche, incluso una copia del DNI de mi padre firmando el recibo. Todo estaba ahí, pruebas. Ese fue el momento exacto en que dejé de ver a mis padres como los veía antes. No eran solo negligentes o fríos. Eran cómplices de algo más profundo, más sucio. Esto no puede quedarse así, dije con los puños cerrados. Mi abuelo asintió y fue ahí cuando me entregó otro sobre. Uno más antiguo. Este es mi testamento, el original, pero se lo entregué a tu padre para que lo guardara hace 2 años. Tenía cláusulas específicas para ti, pero sospecho que lo alteró. Alejandro, si quieres justicia, tendrás que estar dispuesto a enfrentarte a todo. Me senté en la cama, el corazón latiendo como un tambor. Sentí miedo, sí, pero también algo más, determinación. Durante años me habían hecho sentir menos. Me habían aplastado con indiferencia. Pero ya no más. Esa noche no pude dormir. Me levanté y bajé al trastero. Recordé un viejo archivador que mi padre solía guardar bajo llave. Lo busqué durante horas y al final, detrás de una pila de cajas con adornos de Navidad, lo encontré. Al abrirlo, mis manos temblaron. Allí estaba, una copia de otro testamento distinto al que me mostró mi abuelo. En este Esteban figuraba como heredero principal. Alejandro. Apenas una nota a pie de página. El mundo se me vino encima. Pero no lloré. Ya no volví a mi cuarto. Cerré la puerta y comencé a planear. Esta vez haría las cosas con inteligencia. Sin gritos. Sin lágrimas. Porque no hay peor enemigo que aquel que nunca esperaste tener en casa. Y entonces, justo cuando iba a esconder los documentos, mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Alejandro, hay algo más que necesitas saber. Es sobre tu madre. No confíes en nadie. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo como si esperara que de ahí cayeran las respuestas que me faltaban. El mensaje me martillaba en la cabeza una y otra vez. Es sobre tu madre. No confíes en nadie. Miré el número. No estaba guardado en mis contactos. Intenté llamarlo de vuelta, pero saltaba directamente al buzón de voz. Mandé un mensaje, pero nunca hubo respuesta. ¿Quién podía saber más de lo que yo ya había descubierto? ¿Y por qué querría advertirme? Al amanecer bajé a la cocina. El olor a café barato me revolvió el estómago. Esteban ya estaba allí comiendo cereales como si el mundo girara a su alrededor. No levantó la vista cuando entré. ¿Dormiste bien, hermano?, preguntó con ese tono irónico que me sacaba de quicio. No respondí. Me serví un café, aunque sabía que no iba a poder tragarlo. Mi madre entró segundos después, impecablemente vestida, como si estuviera a punto de ir a una gala.
Se detuvo al verme y sonrió. ¿Qué hacéis tan temprano? Pensando en coches que desaparecen. Solté mirándola directamente. Su expresión cambió solo por un segundo. Un parpadeo. Pero yo lo vi. Perdón. Nada. Solo pensaba en lo generosa que es la familia. Últimamente bebí un sorbo de café observando cómo evitaba mi mirada. Cuando salí de casa esa mañana decidí ir a ver a alguien en quien sí confiaba. Paula. No la veía desde que terminamos el bachillerato, pero recordaba que estudiaba Derecho en la Universidad Complutense. La busqué en redes sociales. La encontré fácilmente. A los 10 minutos ya tenía una respuesta. Claro que me acuerdo de ti. Vente esta tarde a la cafetería de Lavapiés al lado del metro. Estoy libre. Esa tarde, mientras me acercaba al lugar, noté como mis pasos se volvían más decididos. Era como si por fin estuviera haciendo algo para cambiar mi destino. Paula estaba igual, un poco más mayor, el pelo más corto, pero con esa mirada directa que siempre tuvo. Alejandro, me dijo sonriendo, dándome un abrazo real, no como los de mi familia. Nos sentamos, pedimos café y le conté todo. Lo del coche, el testamento, el mensaje, todo. Mientras hablaba, sus ojos se entrecerraban, no por duda, sino por cálculo. Esto es grave, Ale, muy grave. Si tu padre manipuló un testamento, eso es delito. Y si tu madre estuvo al tanto, suspiró tomando un sorbo de café. Pero no vas a poder con esto solo. Necesitamos pruebas más sólidas y alguien que sepa moverse. ¿Tú podrías ayudarme? No, pero conozco a alguien que sí. Se llama Camila. Es abogada penalista y se ha enfrentado a casos peores. Si decides seguir, vas a tener que exponerte. No hay vuelta atrás. No dudé. Llévame con ella. Al día siguiente conocí a Camila. Una mujer fría, calculadora, que me evaluó con la mirada antes de siquiera decir hola. Me escuchó en silencio, sin interrupciones. Luego dijo, esto es personal para ti. Pero si quieres ganar, tienes que pensar como si no lo fuera. Le entregué los documentos, los mensajes, todo lo que tenía. Me prometió revisar y darme una estrategia. Pero antes de irme me soltó una bomba. Una última cosa. He oído rumores sobre tu madre. Gente en los juzgados la conoce. Estuvo implicada en una denuncia por apropiación indebida hace muchos años. Nunca te contó. Sentí un vacío en el estómago. Como si todo lo que sabía sobre ella se hubiera desplomado. ¿Qué clase de denuncia? Camila sonrió apenas con un destello de interés en los ojos. Aún no lo sé, pero tengo una amiga en registros judiciales. Déjame indagar y te aviso. Volví a casa esa noche con la cabeza ardiendo. Ya no era solo el coche ni el testamento. Era mi madre. ¿Qué más me habían ocultado? Cuando entré, mi madre estaba al teléfono hablando en voz baja. Me escondí detrás de la pared del pasillo apenas respirando. Sí, pero Alejandro está empezando a sospechar. El viejo no debió venir. Si descubre lo del piso en Salamanca, estamos jodidos. Casi dejo caer el móvil de las manos. Piso en Salamanca. Salí corriendo antes de que pudiera oír más. Mi corazón latía como loco. Todo esto era más grande de lo que imaginaba. Y mientras bajaba las escaleras, sonó mi móvil otra vez. Un número desconocido, pero esta vez contesté. Una voz de mujer, apenas un susurro. Dijo, no eres el único hijo oculto del testamento. Alejandro, tienes que encontrar la carta. Esa noche no dormí. Otra vez. La voz de aquella mujer seguía repitiéndose en mi mente. No eres el único hijo oculto del testamento. Alejandro, tienes que encontrar la carta. Me levanté antes del amanecer. No quería ver a nadie. No quería mirar a la cara a mi madre sabiendo que había un piso en Salamanca que nunca fue mencionado, ni que podía estar implicada en un delito de años atrás. Me vestí rápido.
Agarré mi mochila y salí caminando sin rumbo fijo por las calles vacías de Alcalá. Terminé sentado en un banco frente al río Henares, viendo cómo el sol apenas tocaba el agua. Necesitaba ordenar mis pensamientos. Otro hijo oculto. Una carta. Lo primero que hice fue mandar un mensaje a Camila. Me han dicho que hay una carta y que no soy el único hijo mencionado en el testamento. También me enteré de un piso en Salamanca. ¿Puedes averiguar algo? Minutos después respondió. Estoy en ello. Pero esa carta, si existe, podría ser lo que nos falta. Volví a casa como una sombra. Nadie me vio entrar. Fui directamente al trastero, al fondo del pasillo. Allí, entre cajas, encontré una maleta vieja cubierta de polvo. Era del abuelo. Recordaba que la usaba cuando venía de EU. Estaba cerrada con candado, pero la tela ya estaba desgastada. Con un cuchillo logré abrirla por un costado. Entre ropa vieja, libros religiosos y fotos de cuando era joven, encontré un sobre amarillento sellado con cera con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta escrita a mano por mi abuelo. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que la verdad ha empezado a salir a la luz. No quería que descubrieras así, pero no confiaba en tu padre ni en Margarita. Años atrás, antes de casarse conmigo, tu abuela tuvo una hija en secreto. Se llamaba Elisa. Tu tía fue dada en adopción. Hace poco la reencontré. Vive en Salamanca. Tiene una hija. Tu prima. Incluía a ambas en un segundo testamento junto contigo. Pero nadie más lo sabe. El testamento está escondido. No en papel, sino en vídeo. Buscas respuestas. Yo te las dejé en el taller. En la casa vieja de Cuenca, donde te enseñé a pescar. Allí está todo. Mis manos sudaban. Sentía que el corazón me iba a estallar. Una tía, una prima, un testamento en vídeo. Todo el mundo que creía conocer se volvía cada vez más extraño, más enredado. Había secretos bajo secretos y ahora un viaje a Cuenca me esperaba. Pero tenía que actuar con cautela. Si mis padres sabían que me acercaba a la verdad, podrían destruir pruebas. Fui a Camila y se lo conté todo. Mostré la carta, las palabras de mi abuelo, la nueva dirección, comillas. ¿Estás listo para ver lo que te dejó tu abuelo? Comillas. Me preguntó cruzada de brazos. Sí, respondí sin dudar. Entonces vamos a Cuenca, pero tenemos que ir discretos. No le digas a nadie, ni siquiera a tu amiga Paula. Asentí. Era extraño, pero por primera vez sentía que tenía un plan, que todo ese abandono, esa soledad, me estaba empujando hacia una versión de mí que ya no era débil. Era observador, estratégico. Salimos de Madrid temprano al día siguiente. El camino a Cuenca estaba despejado, pero dentro de mí era como si llevase una tormenta. La casa era tal como la recordaba, pequeña, de piedra, cubierta de hiedra, abandonada. Tenía ese olor a madera húmeda y polvo viejo. El taller estaba intacto, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Buscamos entre herramientas, estantes, cajones, hasta que Camila encontró una caja de metal bajo una tabla suelta del suelo. Dentro había un USB sin etiquetas. Solo eso. Volvimos a su despacho en Madrid para ver el contenido. Mientras la pantalla del ordenador se encendía, yo sentía que la garganta se me cerraba. Era como si fuera a ver a mi abuelo por última vez. El vídeo se cargó. Allí estaba él, don Antonio, sentado en el taller con un rostro serio. Si estás viendo esto, Alejandro, es porque Margarita y Jaime te han fallado y puede que Esteban también. Pero aún tienes familia y aún tienes una herencia. No solo de bienes, sino de verdad. Elisa es tu tía. Su hija Valeria es como una hermana para ti. Ambas merecen saber quién eres. Merecen justicia también.
Este video es legal, firmado y validado por notario en el Consulado Español en Miami. Es mi testamento, y tú eres el único autorizado a ejecutarlo. Camila pausó el video. Esto es dinamita. Sentí que se me nublaba la vista. No solo por el shock. Era una mezcla de alivio, tristeza, rabia, amor, todo a la vez. Pero justo cuando íbamos a reproducir el resto, el ordenador se apagó de golpe. Se fue la luz en todo el edificio. Nos miramos. Segundos después, Camila recibió una notificación en su móvil. Cámara de seguridad del despacho. Alguien había entrado en el edificio esa misma mañana. Un rostro conocido. Era Esteban, con una copia de las llaves. No recuerdo haber corrido tanto en mi vida. Apenas vimos la imagen congelada de Esteban entrando al edificio en las cámaras de seguridad. Salí disparado del despacho de Camila. Ella me seguía intentando alcanzarme, pero yo ya iba calle abajo con el corazón en la garganta. Mi hermano, ¿cómo? ¿Por qué? Sabía que no era estúpido, pero jamás pensé que llegaría a ese nivel de vigilancia. Había instalado cámaras en mi habitación, escuchado mis llamadas, leía mis mensajes. La paranoia me devoraba mientras corríamos por el barrio de Salamanca intentando llegar al piso de Camila antes que él. Si encontraba el USB, si lo destruía, todo lo que habíamos conseguido se iría al Alejandro. Espera, gritó Camila detrás de mí. Él no sabía que lo vimos tranquilo. Pero no podía quedarme quieto. No, después de todo, al llegar, la puerta del despacho estaba entreabierta. Contuve la respiración. Entré lentamente, en silencio, como si el más leve crujido del suelo pudiera delatarme. El aire olía distinto, como a sudor mezclado con perfume caro. Ese maldito perfume que Esteban usaba desde que mi madre le regaló una colonia de diseñador el año pasado. Todo parecía en orden, pero el ordenador seguía apagado. Me acerqué al escritorio. El USB ya no estaba. No, grité golpeando la mesa con el puño cerrado. Camila llegó detrás de mí. Miró todo con rapidez. Luego fue hacia un cajón cerrado con llave. Lo abrió. No se lo llevó. Hice una copia, dijo sacando otro USB idéntico. Siempre hago una copia. La abracé sin pensarlo. Por un segundo sentí que podía respirar. Tenemos que movernos ya, dijo ella. Si Esteban entró aquí es porque alguien le dijo. Alguien de tu entorno te está traicionando. Alguien muy cercano. Mi mente voló directamente a Paula. Era posible. Nos fuimos directo a casa de Camila, donde tenía un segundo ordenador más seguro, sin conexión a internet. Reprodujimos el video completo. Don Antonio hablaba con calma, con palabras medidas. Explicaba cómo su hija Elisa fue separada de él por su propia familia, que consideró vergonzoso tener una hija fuera del matrimonio. La buscaron durante años sin éxito, pero antes de morir, su esposa le confesó que Elisa vivía en Salamanca. El abuelo la encontró, tuvieron encuentros, conversaron. Elisa tenía una hija, Valeria, y cuando las conoció, supo que debía incluirlas en su herencia. Alejandro, tú has sido mi mayor decepción y mi mayor orgullo a la vez. Decía en el video, no por lo que hiciste o no hiciste, sino porque aguantaste más que cualquier otro sin romperte. Por eso quiero que seas tú quien lleve este legado adelante. No, Esteban, no tus padres. Ellos ya han tenido suficiente. Tú, en cambio, aún puedes elegir qué hacer con lo que te dejo. El testamento en video detallaba todos los bienes, cuentas bancarias, propiedades, acciones en una empresa familiar que yo ni sabía que existía. Y lo más impactante, el piso en Salamanca era parte de esa herencia registrado en nombre de una persona de confianza. Hasta que pudiera ser transferido oficialmente. Una persona de confianza, Margarita.
Mi madre. Ella nunca pensó que te enterarías. Murmuró Camila. Yo sentía fuego en la garganta. Tenemos que encontrar a Elisa y a Valeria. Camila ya tenía una pista. Había empezado a rastrear el número fiscal asociado al piso de Salamanca y con ayuda de su amiga en registros públicos encontró el nombre completo. Elisa Ramírez Ortega. Lo más increíble fue descubrir que ella trabajaba como bibliotecaria en una escuela secundaria. Llamé al número que conseguimos. Una voz pausada, educada respondió. Sí, Elisa Ramírez. ¿Usted conoció a don Antonio García? El silencio del otro lado fue como una puñalada. ¿Quién habla? Soy Alejandro, su nieto. Hubo un suspiro, luego una risa nerviosa. Dios mío, sabía que este día llegaría. Ven a Salamanca, pero ven solo. El viaje fue rápido, pero mi cabeza era un torbellino. Me costaba procesar todo. Mi madre me ocultaba una tía, un testamento, un piso y ahora Esteban estaba al tanto intentando adelantarse. ¿Quién más sabía? Al llegar a Salamanca, el encuentro fue surreal. Elisa era una mujer de ojos oscuros y mirada cansada, pero había algo familiar en su rostro. Me abrazó sin preguntar, sin dudas. ¿Te pareces a él? Dijo mucho. Me invitó a entrar. Su casa era sencilla, llena de libros, plantas y fotos de una joven sonriente. Valeria está en la universidad ahora estudiando arquitectura. Quiere cambiar el mundo como su abuelo decía. Le conté todo, lo del testamento, lo del vídeo, lo de mis padres. Ella no parecía sorprendida. Tu madre siempre fue ambiciosa. Jaime, más aún, yo no quise nada de la herencia. Solo quería conocer a papá antes de que muriera. Pero ahora sí hay un legado real. Tal vez Valeria tenga derecho y tú también. Cuando salí de la casa, ya con todo acordado para reunirnos con Camila y avanzar legalmente, recibí un mensaje de un número oculto. Tu madre ya sabe que encontraste a Elisa. El próximo paso depende de ti. Pero no subestimes a Margarita. Levanté la vista. Una figura me observaba desde un coche estacionado al otro lado de la calle. Era Esteban y no estaba solo. Me quedé congelado en la acera. No por miedo, era otra cosa, algo más profundo, más visceral. Esteban me miraba desde el coche como si supiera que tenía la ventaja. Como si su sonrisa bastarda pudiera anular todo lo que yo había logrado hasta ahora. Y entonces bajo del coche. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí, hermanito!, dijo con ese tono meloso que siempre usaba antes de soltar el veneno. Salamanca, ciudad bonita. No, aunque no para escaparse sin avisar. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Oh, vamos. ¿De verdad crees que no te vigilo desde hace semanas? ¿Crees que no sé que te estás aliando con una abogada de moral flexible y una tía que ni siquiera sabías que existía? Alejandro, siempre ha sido predecible. A su lado salió mi madre, Margarita. No vestía como una madre desesperada ni como una esposa preocupada. Vestía como lo hacía cuando iba a cenas de gala con sus amigas del club antes de que perdiéramos todo. Su mirada era gélida, sus pasos calculados. Hola, hijo, dijo con una sonrisa sin emoción. Vas a hacer esto más difícil de lo que debe ser. ¿Difícil para quién? Respondí. Para vosotros, que os pasasteis la vida ocultándome una familia, robándome un coche, un testamento y hasta un piso. No empieces con el drama, interrumpió Esteban. Esto no es una telenovela, es la vida real, y en la vida real, la gente lista sobrevive. Margarita me dio un paso hacia mí. Su perfume me trajo recuerdos de cuando era niño y la veía arreglarse sin nunca mirarme al espejo. ¿Sabes, Alejandro? Yo intenté protegerte desde pequeño. No eras como Esteban, siempre tan callado, tan desconectado. Tu padre decía que no llegarías lejos.
Pero yo creía que al menos serías obediente. ¡Qué decepción! Me hervía la sangre y aún así, don Antonio me dejó todo a mí, no a vosotros. Esteban Río, ¿tú crees que eso importa? Un video, un papel, tenemos contactos, tenemos abogados, podemos revertir lo que sea. Y si tú intentas hundirnos, bueno, también sabemos cosas de ti. ¿Te acuerdas de ese pequeño incidente en el trabajo hace 2 años? ¿Del inventario perdido? Me quedé en silencio. Fue un error tonto, una acusación que nunca se probó. Pero si lo sacaban a la luz, si lo manipulaban, podían hacerme parecer un ladrón. Margarita lo notó, lo sintió. Ahí está ese silencio, ese momento en el que te das cuenta de que no estás listo para enfrentarte a nosotros. Estoy más listo que nunca, respondí con voz firme, y no estoy solo. En ese instante, desde la esquina apareció Camila. Traía consigo a 2 policías de paisano. Uno de ellos sostenía una orden judicial. Margarita García y Esteban García están oficialmente notificados de una investigación en curso por falsificación documental, apropiación indebida, obstrucción de justicia y fraude hereditario. Se les solicita que comparezcan voluntariamente en las próximas 48 horas. Esteban dio un paso atrás. ¿Qué es esto? Camila se acercó a mí susurrándome al oído. Tu tía confirmó todo. El testamento fue validado. Elisa firmó como testigo. La copia en video ya fue entregada a notaría. Esto ya es oficial. Margarita me miró como si me viera por primera vez. No dijo nada, pero sus ojos ya no brillaban con arrogancia. Brillaban con miedo. Alejandro susurró con una voz que no le conocía. Pero ya era tarde. La próxima vez que quieras protegerme, intenta no robarme primero. Camila me tomó del brazo y me alejó con paso firme. Mientras nos íbamos, escuché a Esteban golpear el coche con el puño y gritar algo ininteligible. Mi madre no se movió, solo me siguió con la mirada, como si intentara grabarse ese momento para siempre. Cuando volvimos a Madrid, Camila me invitó a su apartamento. No dijo nada por un rato. Me sirvió un café, se sentó frente a mí y solo entonces habló. Alejandro, ¿hay algo más que deberías saber? Levanté la vista. ¿Qué? Hay una segunda cuenta bancaria a nombre de tu abuelo. Nadie la había reclamado. Apareció cuando registramos el testamento. Hay transferencias sospechosas hechas desde esa cuenta a una persona llamada Sofía Méndez. ¿Quién es ella? Camila dudó. Luego abrió su portátil y me mostró una foto. Era una mujer joven de unos 30 y tantos. Morena, ojos intensos. Sonreía en una playa. Dice ser tu media hermana. Me quedé mirando la foto como si me hubieran partido la cabeza en 2. Sofía Méndez. Una mujer con mi sangre. Una media hermana. No tenía sentido. O quizás sí lo tenía. En esta familia lo absurdo se había convertido en lo cotidiano. ¿Cómo sabes que es mi media hermana? Pregunté sin dejar de mirar su sonrisa en la foto. ¿Cómo sabes que no es otra mentira? Camila cerró el portátil con cuidado. He verificado sus datos. El banco la vinculó por error en el sistema cuando rastreamos los movimientos. Su nombre aparece asociado como beneficiaria secundaria en varias transferencias de la cuenta secreta de don Antonio. Y hay algo más. Se levantó, fue hasta su escritorio y sacó un sobre sellado. Esto nos lo envió el notario que validó el testamento en Miami. Es una carta escrita de puño y letra de tu abuelo, dirigida a ti y a Sofía. La abrí con manos temblorosas. Reconocí la caligrafía de inmediato. Queridos Alejandro y Sofía, si están leyendo esto, significa que la verdad ha salido a la luz. Por fin, Sofía, tu madre fue una mujer a quien amé brevemente cuando viví en Valencia. Hace muchos años, ella nunca me reclamó nada.
Pero cuando me enteré de tu existencia, me aseguré de que no te faltara nada. Alejandro, quise contarte antes, pero tus padres lo impidieron. Temían perder el control, temían que vieras que no estabas solo. Ahora es tiempo de que os conozcáis y de que reconstruyáis lo que esta familia destrozó durante tanto tiempo. Con todo mi amor, don Antonio. Camila esperó en silencio mientras yo diría cada palabra. No lloré, no me rompí, pero algo dentro de mí se derrumbó para dejar espacio a algo más firme. Como si una última pieza del rompecabezas encajara por fin. Quiero conocerla, dije sin dudar. Ya me imaginaba, respondió Camila. Vive en Valencia. Trabaja como periodista en una emisora local. Le envié un correo anónimo con la información básica. Esta mañana respondió. Sacó su móvil y me mostró el mensaje. Si Alejandro existe, quiero conocerlo. Tengo tantas preguntas como él. Díganle que estaré en la estación Joaquín Sorolla. El sábado a las 10. Estoy lista. 2 días después estaba en el tren rumbo a Valencia. Iba solo. Necesitaba ese trayecto para pensar, para respirar. El vagón estaba casi vacío. El paisaje pasaba como un borrón mientras mis pensamientos se llenaban de rostros. El de mi madre fingiendo preocupación. El de Esteban torcido de soberbia. El de don Antonio con esa ternura justa que tanto me sostuvo. Y ahora el de Sofía. Alguien que no conocía, pero que ya sentía cercana. La estación Joaquín Sorolla olía a metal y café viejo. Bajé del tren, mi mochila colgada del hombro y la vi de pie junto a la salida. Con una bufanda roja y una expresión tensa, como si esperara que la rechazaran. Nos acercamos sin palabras, solo cuando estuvimos a 1 metro el uno del otro. Dije, Sofía. Ella asintió sonriendo con timidez. Alejandro. Nos abrazamos. Fue torpe, breve, pero real. Fuimos a un café cercano. Pedimos 2 cortados. Ella se quedó en silencio un rato antes de hablar. Mi madre nunca me habló de él. Dijo que era un hombre extranjero, que la quiso, pero que no pudo quedarse. Yo crecí con esa idea. Pero hace 3 años recibí una transferencia. Luego otra y una carta sin remitente con una frase. Te observé toda la vida. Sofía, perdóname por el silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no dejó que cayeran. Y entonces supe que había algo más. Le conté todo lo que había vivido. Desde el coche desaparecido hasta el vídeo del testamento. Las mentiras. Los robos y cómo Esteban y Margarita se habían convertido en mis peores enemigos. Sofía apretó los puños. Si ese dinero también era mío. ¿Sabes qué han hecho con él? Todavía no, pero lo averiguaremos. Esa tarde Camila nos mandó una bomba. Encontré los registros fiscales de tu madre. Alejandro. Durante los últimos 4 años ha desviado dinero a través de una empresa ficticia registrada a nombre de un hombre, Arturo Sanz. ¿Y quién es ese? Pregunté confundido. Tu padre biológico, respondió Sofía con los labios apretados. El mío también. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás diciendo que sí? Arturo Sanz es nuestro padre y Margarita lo ha estado pagando con dinero que no le pertenece. Camila nos explicó todo. Arturo era un hombre que aparecía vinculado a operaciones bancarias sospechosas. No figuraba en ningún documento oficial como parte de nuestra familia. Pero había pruebas de que recibía dinero desde la cuenta oculta de Margarita. Esto es más grande de lo que pensábamos. Dije sintiendo un nudo en el pecho. Están todos implicados. Sofía me miró. Su rostro se había endurecido. Entonces, no basta con ganar. Hay que exponerlos a todos. Y justo cuando creía que nada podía empeorar, Camila me mandó un mensaje más. Alejandro, tenemos un problema. El USB fue robado esta mañana. Entraron en mi despacho. Forzaron la caja fuerte.
Esteban estuvo en Madrid. Me quedé mirando el mensaje de Camila como si me hubieran golpeado en el estómago. El USB fue robado esta mañana. Entraron en mi despacho. Forzaron la caja fuerte. Esteban estuvo en Madrid. No sabía si gritar, romper algo o simplemente echar a correr sin rumbo. Todo por lo que habíamos luchado. Las pruebas, el video, el testamento legal, había desaparecido. O peor, ahora estaba en manos del enemigo. Sofía me observaba en silencio desde el otro lado de la mesa del café. No me preguntó qué decía el mensaje. No hizo falta. Lo leyó en mis ojos. ¿Ha sido él? Sí, respondí con voz rasposa. Esteban lo tiene. Ella cerró los ojos con fuerza. Maldito hijo de... Nos quedamos en silencio unos segundos. El café ya se había enfriado. Las palabras se negaban a salir. Todo lo que habíamos construido parecía a punto de desmoronarse. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Me levanté. Ahora vamos a recuperar lo que es nuestro. Pero a nuestra manera. Llamé a Camila desde la estación. Me atendió de inmediato. Lo tengo controlado, dijo antes de que hablara. El USB robado no era el original. Era una copia deliberadamente manipulada. Esteban pensó que nos adelantó. Pero lo que tiene no le va a servir. Contiene un video editado. Falso. Sin validez legal. Respiré por primera vez en horas y el verdadero conmigo en una caja de seguridad en una notaría en Málaga. Solo tú puedes acceder. Colgué y miré a Sofía. ¿Te apetece conocer la costa? El viaje a Málaga fue rápido. Íbamos en silencio. Pero esta vez no era por angustia. Era otra cosa. Concentración. Complicidad. Algo que nunca tuve con Esteban. Ni con mis padres. Era la calma antes de la tormenta. En la notaría firmé los documentos. Verifiqué mi identidad y abrí la caja de seguridad. Allí estaba el USB original junto con copias del video en CD y un disco duro. Sofía los tomó como si fueran lingotes de oro. ¿Y ahora qué? ¿Ahora los destruimos? Ahora los todos menos uno. ¿Qué? Vamos a hacer algo más fuerte. Vamos a contar toda la historia. Vamos a producir un documental. Uno que no puedan silenciar. Que se haga público. Que la gente vea. Camila nos ayudó con el contacto de una productora independiente. Ella misma financiaba parte del proyecto como parte de un acuerdo para protegerse legalmente. En pocos días ya teníamos guión, testimonios grabados, documentos filmados, fechas, nombres, pruebas, todo. Yo hablé frente a la cámara. Conté todo desde los días en que me sentía invisible hasta el momento en que descubrí que no estaba solo. Sofía habló también. Sobre crecer sin respuestas. Sobre buscar un apellido que nunca le dieron. Camila intervino como abogada. Explicó cómo se manipulan herencias. Cómo las familias esconden dinero. Elisa, nuestra tía, dio su testimonio. Y por último, un fragmento del video de don Antonio cerraba el documental con sus palabras. La verdad duele, pero más duele vivir sin ella. El estreno fue online, anunciado como una historia real de traición familiar y redención. Se viralizó en cuestión de horas. Medios locales lo recogieron. Programas de televisión pidieron entrevistas. El nombre García Méndez estaba por todas partes y con eso llegó la segunda oleada. Una citación formal a Margarita, Jaime y Esteban por fraude, apropiación de bienes y falsificación. La policía intervino las cuentas. El piso en Salamanca fue congelado judicialmente. Se inició un proceso de revisión del testamento fraudulento. Esteban se escondió. Camila nos llamó esa noche. Estaba preocupada. Alejandro, alguien ha accedido a los registros del juzgado. Intentaron eliminar documentos clave y quien lo hizo tenía credenciales oficiales. ¿Quién? Una funcionaria de Hacienda. Su nombre es Elena Méndez.
Sofía se atragantó con su agua. No puede ser. ¿La conoces? Pregunté desconcertado. Es la prima de mi madre. Nos dejó de hablar hace años. Pero siempre estuvo cerca de Margarita. Era como su sombra. El enemigo tenía más brazos de lo que pensábamos. Margarita no se rendiría sin luchar. Entonces, esto no ha terminado, dije. Camila asintió. No, pero ahora es ella quien está acorralada. Y justo antes de dormir recibí una llamada anónima. Alejandro, no la subestimes. Margarita sabe algo sobre tu nacimiento. Algo que nunca te dijeron. Algo que podría cambiarlo todo. La llamada terminó antes de que pudiera hacer más preguntas. Solo ese susurro final quedó resonando en mi mente como un eco interminable. Margarita sabe algo sobre tu nacimiento. Algo que podría cambiarlo todo. Dormí poco otra vez. Lo que había comenzado como una lucha por justicia ya no se trataba de dinero. Ni siquiera de venganza. Era identidad. Era saber quién era yo realmente. ¿De dónde venía? Porque siempre me sentí como un intruso en mi propia casa. Camila, como siempre, fue rápida. Vamos a averiguar lo que oculta, dijo sin vacilar. Necesitamos tu partida de nacimiento original, no la que te dieron tus padres. La verdadera. Solicitaré acceso al registro central. Mientras tanto, decidí enfrentar a la única persona que podía confirmarlo directamente. Margarita. Volví a la casa de Alcalá. Sabía que el riesgo era alto, que me podían cerrar la puerta en la cara o peor, armar alguna escena que acabara mal, pero ya no me importaba. Toqué el timbre. Esteban abrió. Estaba más delgado, con ojeras, como si el mundo finalmente le hubiera pasado factura. No dijo nada, solo me miró con una mezcla de odio y miedo. Quiero hablar con ella, le dije. Él se giró sin decir palabra, dejándome pasar. Margarita estaba en el salón, sentada en su sillón favorito, ese que nadie más podía usar, rodeada de papeles y cajas medio vacías. El caos había llegado hasta su santuario. Alejandro, dijo como si fuese la primera vez que me veía después de un viaje largo. Quiero saber la verdad. Solté de golpe. Comillas. ¿Quién soy? ¿Quién es mi verdadero padre? Ella bajó la mirada. El silencio fue largo, tan largo que pensé que no diría nada. Pero entonces se levantó. Caminó hasta una vitrina. Sacó una cajita de terciopelo azul y la dejó caer sobre la mesa. No fue Arturo, no fue tu abuelo, ni siquiera fue Jaime. La caja contenía una foto vieja en blanco y negro. Un hombre joven, moreno, de ojos tristes. Al reverso, escrito con letra temblorosa: Carlos Vázquez, Barcelona, 1999. ¿Quién es él? Tu padre biológico. Me senté. No tenía fuerza para quedarme de pie. Era mi compañero de universidad. Un artista. Un soñador. Me enamoré de él. Pero cuando me quedé embarazada, él desapareció. Dijo que no estaba listo y yo no quise cargar con la vergüenza de ser madre soltera. Conocí a Jaime poco después. Le mentí. Le dije que estabas en camino y que era suyo. Y él aceptó. Me miró por fin. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Nunca fuiste parte del plan, Alejandro. Pero eso no significa que no te haya querido a mi manera. ¿Y por qué lo ocultaste todo? Porque eras un recordatorio constante de mi error. Jaime nunca te aceptó del todo y yo me refugié en Esteban. Él era el que sí encajaba. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. No por la confesión, sino por lo fácil que fue para ella decirlo. Como si hablara del clima. Tu odio me hizo fuerte. Respondí con calma. Pero tu desprecio me hizo invencible. Me levanté. No quería oír más. Esteban me observaba desde la escalera. Ya no decía nada. Parecía derrotado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó. Voy a buscar a Carlos Vázquez.
Esa misma tarde Camila me envió los documentos del registro civil. Confirmaban todo. Carlos era mi padre. Margarita lo había omitido intencionalmente de todos los papeles oficiales. Busqué su nombre en internet. Artículos antiguos, exposiciones, galerías en Barcelona. Al parecer había tenido cierto reconocimiento como escultor urbano, pero no se sabía nada de él desde 2006. Camila hizo algunas llamadas. Una semana después teníamos una dirección. Un estudio viejo en Gracia. Un barrio bohemio de Barcelona. Fui solo. Sentía que esta era una herida que necesitaba abrir sin testigos. Toc, toc. Un hombre abrió. Cabello gris. Ojos hundidos. Manos de artista. Me miró. Parpadeó y retrocedió un paso. Alejandro. Me tomó un segundo responder. Sí. Nos quedamos en silencio. Luego él se apartó y me hizo pasar. Y me he soñado con este momento, dijo. Pero en mis sueños tú me perdonabas. No estoy aquí para perdonarte. Estoy aquí para conocer la verdad. Nada más. Me mostró fotos, esculturas, dibujos que había hecho de mí sin conocerme. Su forma de estar cerca, aunque estuviera lejos. Me habló de su cobardía, de su culpa, de su intento frustrado de reencontrarme años atrás cuando Margarita se negó y entonces me dio algo que no esperaba. Una escultura, mi rostro esculpido en hierro. Te observé crecer desde lejos. Alejandro, no me enorgullece, pero este eres tú, como siempre te vi, fuerte, inquebrantable. Esa noche volviendo a Madrid recibí una llamada de Camila. Tienes que volver, es urgente. ¿Qué pasa? Esteban se ha entregado y ha dicho que quiere confesar todo. Volví a Madrid con un nudo en el estómago. No sabía qué esperar. Esteban no era el tipo de persona que hacía nada sin un propósito oculto. Entregarse voluntariamente y querer confesar. Eso no encajaba. No con el hermano que yo conocía. Camila me esperaba en la entrada del juzgado. Está dentro. Lo tienen en custodia preventiva. Pero pidió hablar contigo. Solo contigo. ¿Y tú qué crees? Que tiene miedo. Mucho miedo. Y cuando los cobardes tienen miedo, empiezan a hablar. Entré a la sala donde lo retenían. Esteban estaba sentado, esposado, con la cara demacrada. Ya no era el chico mimado, arrogante, intocable. Ahora era un hombre al borde del colapso. Me miró como si tuviera la mirada de alguien que se enfrenta al final. Nunca pensé que vendrías, murmuró. No vengo por ti, vengo por la verdad. Guardó silencio unos segundos. Luego levantó la cabeza y habló con una voz que no le reconocía, que no tenía rastro de burla ni superioridad. Todo lo que hicimos lo hicimos por miedo a que tú nos quitaras lo poco que nos quedaba. Mamá lo sabía todo, cada movimiento, cada firma falsa, cada cuenta oculta. Jaime solo obedecía y yo era el ejecutor, el que ensuciaba las manos. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Esperas redención? No, solo quiero sacarme este peso de encima. Sacó algo de su bolsillo. Un papel doblado varias veces. Se lo entregó al guardia que lo revisó antes de pasármelo. Era una carta escrita por Margarita. Una confesión fechada apenas una semana antes. Si algo me ocurre, Esteban, quiero que sepas que todo fue por protegernos. Alejandro nunca debió saber, nunca debió encontrar a Elisa ni a Sofía, mucho menos a Carlos. La herencia era el menor de los secretos. El verdadero peligro era la verdad. Sobre mí, sobre ti, me temblaban las manos. ¿Qué quiere decir con eso? Le pregunté. Esteban bajó la mirada. Por primera vez lo vi llorar. No soy tu hermano, Alejandro, no de sangre. Mamá me adoptó cuando era bebé. Fue una adopción cerrada. Nadie lo supo. Siempre me lo ocultó hasta hace 3 meses. Me lo confesó en un momento de desesperación. Dijo que tú eras el único hijo legítimo de don Antonio.
que si alguien lo descubría, todo lo que ella había construido se desmoronaría. Me eché hacia atrás como si me hubieran golpeado. Entonces, sí, tú eras el hijo verdadero, el único con derecho. Yo fui su escudo, su ilusión, su títere. El mundo se tambaleaba. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque me cansé de ser una mentira. Salí de allí con la mente en llamas. Todo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Mi madre no solo me había despreciado toda la vida, también me había ocultado que yo era el único hijo legítimo, que todo aquello que me negaron me pertenecía de verdad. Camila me encontró en las escaleras del juzgado. Le mostré la carta. Me miró en silencio. Luego asintió. Esto lo cambia todo. Y Margarita, desaparecida. Anoche no volvió a casa ni al abogado. Nadie sabe dónde está. La policía ya la busca. Los días siguientes fueron una tormenta. La prensa no tardó en hacerse eco del escándalo. La historia del heredero oculto y la familia que vivía de mentiras inundó los titulares. Programas de televisión, artículos, redes sociales. Todos hablaban de nosotros. Sofía decidió alejarse por un tiempo. La exposición la abrumó. Se fue a Lisboa con una beca para terminar sus estudios. Nos despedimos en Atocha, entre abrazos largos y palabras no dichas. Volveré, me dijo, pero necesito espacio para entender quién soy ahora. Lo comprendí. Yo también necesitaba espacio, pero primero necesitaba cerrar el último capítulo con Margarita. Y entonces, una tarde recibí un mensaje anónimo, una dirección, un punto en el mapa, una casa antigua en Toledo. Fui solo. La encontré en una pequeña finca sentada en un banco de piedra mirando al horizonte. Estaba demacrada, como si los secretos hubieran ido devorándola desde dentro. Sabía que vendrías, dijo sin girarse. Sabía que huirías. Guardó silencio. Luego se volvió hacia mí. Comillas. ¿Me odias? Ya no. ¿Por qué? Porque odiarte me hacía igual a ti y yo ya no quiero ser eso. Fui una cobarde, admitió con la voz rota. Una mujer rota que intentó vivir a través de otros. Y fallé. Sí, fallaste. Nos quedamos en silencio un rato. Luego me acerqué. Pero no mereces desaparecer sin consecuencias. Ella asintió. Sacó una carpeta. Aquí están las claves, las cuentas, los documentos. Entrega esto a Camila. Ya no tengo fuerza para pelear. Tomé la carpeta sin decir nada más. Cuando volví a Madrid, entregué todo. Los procesos legales se aceleraron. Las propiedades fueron devueltas. Las cuentas redistribuidas. El testamento fue validado judicialmente. Yo oficialmente era el heredero de don Antonio. Pero más que eso, había recuperado algo que me habían negado toda la vida. Mi nombre, mi historia, mi derecho a existir. Y entonces, una tarde, sentado en el antiguo taller del abuelo, Camila me dijo, comillas, ¿estás listo para cerrar el círculo? Sí, entonces es hora de construir tu legado. Han pasado 3 años desde la última vez que vi a Margarita. Nunca más volvió a Madrid. Nunca más intentó contactarme. Se entregó poco después de aquella conversación en Toledo. A través de Camila, firmó un acuerdo de colaboración con la justicia, entregando pruebas clave a cambio de una pena reducida. Fue condenada a 5 años de prisión. Pero su rostro, su nombre y su prestigio desaparecieron para siempre de cualquier círculo social que ella valoraba. Eso fue su verdadero castigo. El olvido. Jaime, por su parte, no soportó la humillación pública. Se fue a vivir al norte, a casa de una hermana en Galicia. Nadie ha vuelto a saber de él. La última vez que supe algo, Camila me dijo que vivía como un fantasma, apartado del mundo, trabajando en una pequeña tienda de ultramarinos bajo un nombre falso. Esteban cumplió una pena menor gracias a su confesión y colaboración.
Tras salir, intentó desaparecer. Durante un tiempo me mandaba mensajes vacíos. Lo siento, no sabía qué hacía. Te envidié demasiado. No respondí nunca. Aprendí que hay cicatrices que no se cierran con palabras. Elisa, mi tía, volvió a su vida en Salamanca. Nos escribimos a menudo. A veces me llama sobrino rebelde entre risas. Valeria, su hija, se convirtió en una arquitecta brillante. Su último proyecto fue construir un centro cultural en Cuenca. Lo bautizó como Casa Antonio. Sofía volvió de Lisboa con otra energía. Madura, firme. Fundamos juntos una organización para ayudar a jóvenes que como nosotros habían sido privados de su herencia, su historia o su familia por las mentiras de adultos rotos. La llamamos Raíces Vivas. Ella y yo no somos hermanos al uso. No nos criamos juntos, pero nos elegimos. Y eso es más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Camila. Bueno, Camila nunca dejó de ser la brújula. Se convirtió en una figura pública en el ámbito legal. Su valentía, en nuestro caso, la puso en el mapa como una de las abogadas más influyentes del país. Seguimos trabajando juntos en la fundación y aunque nunca lo dijimos en voz alta, algo entre nosotros crece, sin prisas, sin etiquetas, como la confianza, como la esperanza. Yo, Alejandro Vázquez Ramírez, heredé la fortuna de un hombre que me amó como pocos, pero heredé algo más importante, su legado. Reformé la casa de Cuenca, el taller donde me enseñó a reparar cosas con las manos, con el alma. Hoy es un refugio para jóvenes que buscan segundas oportunidades. Enseño carpintería, mecánica y a veces simplemente escucho. A veces al atardecer me siento en el mismo banco donde él me leía cuentos y siento su presencia. Como si dijera, lo hiciste bien, hijo, no tengo todas las respuestas. Todavía hay noches donde el silencio me recuerda heridas pasadas. Pero ya no duele como antes porque encontré mi lugar, porque construí algo, porque elegí no repetir la historia que intentaron imponerme. El ciclo se cerró y mientras el sol se esconde detrás de las montañas de Cuenca, los últimos rayos iluminan la placa de madera a la entrada del centro. Donde empieza la verdad termina el miedo y yo por fin vivo sin miedo.